Inicialmente pues el curso surge durante este primer semestre bajo una necesidad que había en la Escuela de Bibliotecología de formar a nuevos profesores que van a incursionar en la modalidad virtual. Entonces, ese curso estaba dirigido a los profesores de la Escuela de Bibliotecología, del pregrado de Archivística, que iban a iniciar pues como su primer acercamiento como tutores virtuales en el proceso de enseñanza. Obviamente la idea es que, si bien surgió con ellos, la idea es que este curso se siga ofertando para todos los profesores de la universidad que van a iniciar por primera vez ese rol de docente en la modalidad virtual o de tutor. Nosotros lo que buscamos con ese curso es brindar como unas competencias básicas, ¿sí? Porque digamos el curso no, sí, solamente busca brindar pues como unos aspectos básicos, unas competencias al docente de lo que implica enseñar en la modalidad virtual. Entonces se trabaja tanto desde la parte, un poco desde la parte pedagógica, pero también desde la parte tecnológica, con el uso de la plataforma Moodle, la plataforma pues que manejamos acá en UdeArroba, que es como la que ellos van a estar interactuando con los estudiantes. Primero, desde la parte, pues desde lo tecnológico, desde la parte técnica, que ellos sepan pues cómo administrar la plataforma educativa, el aula virtual del cual ellos van a ser docentes, que sepan cómo hacer seguimiento a los estudiantes, cómo han participado dentro del curso, que ellos tengan también pues como la capacidad de saber cómo evaluar a los estudiantes, cómo calificar las actividades que se proponen, y que también pues sepan cómo agregar materiales, recursos, actividades a la plataforma, digamos como un aspecto básico de lo que sería el uso de la plataforma de Moodle, que es la que nosotros manejamos. Y también desde el uso de la plataforma para las tutorías virtuales, que ellos sepan cómo ingresar a la plataforma, cómo deben administrar ese espacio de la tutoría virtual, porque no es lo mismo ingresar uno como estudiante, porque el estudiante simplemente ingresa a la plataforma y él va a estar como observador. En cambio, el docente tiene que estar administrando, moderando ese espacio. Entonces tiene que saber, por ejemplo, cómo habilitarles el micrófono, darle la palabra, él también verificar pues que todas las herramientas de audio, video funcionen correctamente. Entonces como esas cositas. Pues eso es lo que me acuerdo en este momento. Y ya desde lo pedagógico, digamos, que ellos tengan pues que ellos tengan como claridad que implica ser tutor dentro de una modalidad virtual, cómo deben, digamos, pensarse, qué estrategias deben de utilizar para moderar todo el desarrollo del curso, ¿cierto? Que no es solamente montar unas actividades, unos recursos y que estén ahí, que ya, que los estudiantes ingresen, sino que ellos también tienen que estar realizando como todo un acompañamiento. Entonces, esa es como una de las competencias, diría yo, que ellos asuman ese rol de acompañante, de mediador dentro de ese proceso, para que el estudiante no se sienta solo. Entonces, tener como todas esas fases del desarrollo de un curso virtual, una fase inicial, una fase de desarrollo, una fase de cierre. También, por ejemplo, en el caso de los foros, que es como una de las estrategias que se utiliza mucho dentro de los cursos virtuales, que ellos sepan tener en cuenta cuáles son las fases de moderación dentro de un foro. Una fase de apertura, una fase de desarrollo, una fase también de cierre o conclusiones. Digamos que eso también aplicaría pues como a las tutorías virtuales, tener en cuenta como esas fases de desarrollo. ¿Yo qué sentí cuando inició el curso? Yo veía pues de que de pronto los docentes iban muy directamente a, no, yo necesito saber cómo manejar la plataforma, saber únicamente la parte técnica del uso, la parte tecnológica, pero entonces yo me hacía la pregunta, si son docentes, ellos pues, ¿dónde queda esa parte pedagógica de asumir ese rol como tutor virtual, ¿cierto? Pero sí, lo que yo pude percibir era que muchos de ellos, pues digamos que
venían como con esa intención, bueno, nos van a enseñar cómo manejar la plataforma, cómo manejar los recursos, cómo ingresar a las tutorías virtuales y ya. Pero entonces digamos que ya el curso abrió como ese otro panorama de que, bueno, sí, es importante la parte técnica, el uso tecnológico, pero también mirar, hacer una reflexión consciente de qué es lo que implica enseñar bajo esa modalidad virtual. Entonces, digamos que eso fue como lo otro que se les pudo mostrar. Pero sí, básicamente esa fue como mi percepción cuando se inició el curso, como esa intención que tenían los docentes. El curso de Contigo Enseño se desarrolló en una modalidad semipresencial. Entonces se realizaron unos encuentros presenciales en el cual pues se dio como una apertura al curso, una bienvenida, se aclaró un poco más como qué era lo que se pretendía hacer, los objetivos, qué actividades se iban a desarrollar y bueno, también fue como un espacio para aclarar pues como dudas que tenían los docentes sobre lo que se iba a desarrollar y también fue como la oportunidad para brindarles como ese panorama de cómo se va a desarrollar este curso también de Contic Enseño en la plataforma virtual. Entonces, pues, ¿qué fortalezas, digamos, vimos? Primero, pues, yo creería que pensamos que fuera un curso semipresencial, precisamente porque son docentes que nunca, o era la primera vez, o muy poco el acercamiento a este tipo de ambientes de aprendizaje, un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, de una vez, digamos, sumergirlos en una modalidad meramente virtual puede ser, digamos, complejo, diría yo, porque ese cambio de paradigma de lo presencial a lo virtual hay que tratarlo con cuidado. Digamos, yo todavía estoy en ese proceso, estoy aquí constantemente aprendiendo sobre lo que implica trabajar modalidad presencial, semipresencial, virtual. Me imagino que para ellos es mucho más duro realizar eso. Entonces, creo que no era de una vez hacer Contic Enseño solamente virtual, sino también poder generar generar como ese espacio presencial para, por así decirlo, no sé, seducirlos y mostrarle las posibilidades y las bondades que va a tener estudiar también en la modalidad virtual. Entonces, era también como nosotros mostrando eso en esos encuentros presenciales. Y también, pues, ya luego ir pasando poco a poco, irlo sumergiendo en lo que implica ya estudiar en la modalidad virtual. Entonces se les brindó un poco como ese panorama. Entonces en esa fase presencial sí fue como más bien eso. Y también generar como esa posibilidad de interactuar a nivel presencial, generar como esos espacios de comunicación entre los docentes y los estudiantes, frente a todas esas dudas que tenían, o esos miedos, porque también era algo muy notable, es que muchos tenían como algo de miedo de enfrentarse ya a esto. Entonces, digamos que eso fue algo interesante que se realizó al momento de iniciar el curso. Y ya específicamente ya la fortaleza a nivel virtual era precisamente que ya cuando estuvieran bajo esa modalidad iban a comprender lo que implica estar dentro de ese escenario y a desarrollar esas competencias que ya iban a seguir fortaleciendo o profundizando cuando ellos ya fueran docentes. Me pareció interesante también porque, o sea, era primero que ellos, los futuros docentes que iban a ser tutores virtuales, también asumieran el rol de estudiante en esa modalidad. Entonces, como que fue también una posibilidad, y es de que ellos tuvieran como esa doble mirada. Bueno, sí, voy a ser docente, pero entonces, ¿cuál es la realidad del estudiante cuando estudia en la modalidad virtual? Entonces, que también pues puedan conocer como esa otra mirada y también hacerse un panorama que les permita,
digamos, pensar mejor su proceso de enseñanza cuando ya empezaran a ser docentes en los cursos virtuales. Creo que eso fue como algo interesante también ahí, que he pensado pues. El curso estuvo compuesto por 4 docentes, fueron la profesora Ángela, la profesora Marcela, Marisol y mi persona. La profesora Ángela y Marcela, digamos que fueron las que estuvieron más como al frente de esa parte pues, del curso, más que todo dentro de los encuentros presenciales, pero digamos que Marisol y yo estuvimos ya también acompañando y brindando pues como apoyo durante el desarrollo del curso. Entonces, digamos, ¿qué papel desempeñamos nosotros ahí? Y también de lo que yo pues he visto, y es precisamente nosotros siempre estar como acompañando a los estudiantes durante ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Siempre estar como muy alertas de no hacer sentir al estudiante que está solo por el hecho de que está en una plataforma, que no está viendo directamente al docente, que no hay una interacción presencial. Entonces, siempre se buscó realizar ese acompañamiento y creo que es algo que nosotros desde el área de apropiación y en general desde UdeArroba buscamos mucho en los docentes de la modalidad virtual, que siempre estén acompañando a sus estudiantes en el desarrollo del curso. Entonces, ¿cómo se realizó ese acompañamiento? Desde los foros de novedades en los cuales se les notificaba, se les recordaba pues como qué se ha venido haciendo en el curso, qué compromisos hay pendientes. También el acompañamiento se realizó específicamente ya en una actividad donde se realizó una tutoría virtual, entonces digamos que ya también establecimos pues como espacios de interacción y comunicación a través de las tutorías, realizando pues como ya un proceso de evaluación que creo que ahorita voy a hablar un poco más de eso. También pues muy al tanto de los espacios de dudas e inquietudes, que es un espacio pues precisamente para que ellos, los estudiantes, puedan manifestar cuáles han sido sus dificultades, qué preguntas tienen con el desarrollo del curso. Entonces también era como un espacio constante en el cual estábamos muy pendientes para responder esas dudas que ellos tenían. Entonces digamos que principalmente es eso, siempre estar el docente realizando pues como un acompañamiento, también en el desarrollo pues de todo eso, pero también a la hora de evaluar, también mostrarles que ellos pues se sientan acompañados, de que por ejemplo las actividades realizadas no simplemente tengan una nota, sino que también cuente con unos comentarios, una retroalimentación, y yo creo que eso también hace parte, pues, y le permite al estudiante saber que no está solo, que sí hay un docente ahí detrás que si bien no está presencialmente, sí lo está acompañando en todo ese proceso. Entonces digamos que eso fue como lo que se buscaba realizar, pues lo que realizábamos nosotros. Se buscó mostrar cómo ellos debían usar pues, la plataforma, cómo la debían administrar, pero también cómo se realiza pues, como esa parte pedagógica, cómo la deben de tener ellos en cuenta. Entonces, en lo personal, yo siento o sentí que esa reflexión pedagógica se concentró mucho al inicio, durante el encuentro presencial y al final. No queriendo decir pues de que durante el desarrollo no se haya dado, pero no fue tan fuerte, lo sentí yo, como al inicio o al final. Porque digamos que al inicio, con la presentación del curso, se dio más como ese proceso de sensibilización, de reflexión, ¿cierto? De lo que es ser un tutor en una modalidad virtual, sobre qué necesita
para desarrollar el curso, cuál es el rol, qué funciones debe cumplir, cuáles son esos compromisos. Entonces digamos que eso se concentró mucho en esa parte presencial. Y al final, porque una de las actividades de cierre ya del curso era más desde esa parte reflexiva, de luego ya de vivir todo el proceso de formación del curso de Contig Enseño, ya realizar una reflexión sobre cuáles son los retos que quedan para asumir el proceso de enseñanza en la modalidad virtual. Entonces siento que durante, con otras actividades, de pronto no se dio con tanta fuerza como debió ser, pero digamos que sí se dio durante todo ese proceso como esa reflexión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue esa enseñanza? Pues yo diría primero al principio, primero haciéndoles dar a conocer a los docentes, para ellos, pues de que no simplemente iban a estar en una plataforma con unos recursos y unas actividades, sino que todo eso constituye un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, digamos que eso fue algo que hizo la profesora Ángela, primero trabajar con ellos y decirles, bueno, hay que reflexionar entonces, qué es un ambiente virtual de aprendizaje, cuáles son esas características. Con la profe Marcela se reflexionó mucho desde la parte de la moderación del curso, cómo debe realizar ese acompañamiento el docente en el desarrollo del curso. Por ejemplo, en los foros, como ya actividad evaluativa, cuál iba a ser esas fases de moderar el foro. Eso fue como, digamos, algunas de las cosas que se dieron. Y ya en el caso mío, yo acompañé una de las tutorías virtuales, la cual consistía en una práctica simulada pues, con los docentes, de que ellos fueran los tutores virtual, los tutores de ahí en la tutoría virtual. Entonces, pues al inicio, pues como haciendo una introducción de qué era lo que se iba a hacer, recordar pues como tener en cuenta como docente que se debe tener presente para moderar la tutoría virtual, tener como en cuenta esos elementos, y ya también pues se abordaron algunos aspectos ya desde la parte técnica. Otra de las estrategias pues, que se utilizaron en el curso fue una tutoría virtual en la cual los docentes debían hacer pues como esa práctica simulada de cómo ellos enseñarían dentro de sus cursos a través de esta plataforma, pues cómo sería ese uso de las tutorías virtuales. Lo personal siento que fue como una de las actividades que mayor dificultad pues yo tuve, por lo que pues no sé si fue que no tuvieron pues como claridad sobre lo que se debía realizar, o pues si no hubo, pues si no se entendió bien qué debían hacer. Y lo digo es porque dentro de la actividad lo que proponíamos era de que planearan pues una clase de 10, 15 minutos, y ya luego esa planeación estuviera ligada a una de las fases de moderación dentro de una tutoría virtual, que ese fue uno de los temas que se trabajó dentro del curso. Entonces, digamos que ellos, si bien desarrollaron la clase, no correspondía mucho con la fase que se les había asignado. Entonces, por ejemplo, a algunos se les asignó la fase de apertura del curso, la fase de desarrollo o la fase de cierre. Por ejemplo, en mi caso, todos los docentes tenían que trabajar como la parte de cierre. Y pues yo sentí que ellos hacían pues como una presentación, una introducción, y eso respondía más bien a una fase de apertura y no a propiamente lo que implica el cierre de un curso, el cierre de una clase, el cierre de una unidad o de un módulo, porque ellos lo podían trabajar pues así. Entonces, pues no, solamente como un estudiante, recuerdo yo,
fue el que logró como cumplir con esos objetivos que se tenían con la actividad, pues al menos desde esa parte de la planeación. Porque en la otra parte que eres ya el uso de la herramienta, de la plataforma para tutorías virtuales, pues digamos que no tuvieron pues como muchas dificultades, las sabían utilizar bien, hacían un buen uso del micrófono, de la cámara, del chat, eh, y de otros pues recursos que se utilizan en esa plataforma. Pero sí sentí como eso, no sé si fue que no hubo claridad por parte de nosotros, o si no fue que no prestaron atención cuando se estuvo abordando el tema, o no volvieron a, en el caso de que tuvieran dudas, pues no las manifestaron a los docentes, bueno, pues a mí al menos no. O si fue que igual en el curso hay un material de estudio, no lo consultaron, pues no sé, pudieron ser muchas cosas. Mm, pero bueno, digamos que eso fue lo que pasó. Y ya la cuarta actividad o la estrategia pues, que se utilizó fue un foro de reflexión en la cual ya fuera como el cierre del curso, donde se mirara cómo fue el proceso que se vivió en este curso cortico, cómo se vivió ese proceso, eh, qué reflexiones quedaron, qué dudas, qué retos, eh, reflexionar entonces ya pues qué retos quedan para ser docente en esa modalidad virtual a partir de lo que ellos vivieron. Entonces fue más como un ejercicio de reflexión, de que ellos a través de un foro nos compartieran pues como sus apreciaciones, de que entre esas participaciones también las pudieran conocer los demás compañeros y pudieran también como realizarles comentarios, retroalimentar sobre lo que ellos habían comentado. Entonces digamos que esa fue como la última actividad pues, que se realizó con ellos. Inicialmente pues esa interacción a nivel presencial, podernos reunir, fue acá en este mismo espacio, eh, para conocernos, presentarnos, quiénes éramos los docentes, qué es su de arroba, también pues conocer a los profes, mmm, sus expectativas, mmm, pero ya también luego se utilizaron desde la parte virtual las estrategias, pues la comunicación fue principalmente eh, de nosotros como docentes hacia los estudiantes a través de los foros de novedades, diciéndoles haciendo como una retroalimentación de lo abordado en cada sesión, los compromisos que quedaban pendientes. La otra estrategia fue los foros de dudas e inquietudes, que ya era de los estudiantes hacia nosotros, nos iban comentando qué preguntas iban surgiendo durante el desarrollo del curso, ya sea desde la parte metodológica o también desde la parte técnica de la plataforma y demás. Mm, el otro foro que se utilizó como estrategia evaluativa, el que te mencionaba, el de reflexión, que fue con el cual realizamos el cierre del curso. Y también la tutoría virtual, que fue como el espacio para interactuar entre los compañeros y el docente. Que no solamente fue simplemente que ellos realizaran el ejercicio, sino que también entre los compañeros pues compartiéramos como las apreciaciones del ejercicio que cada uno realizó. Luego de que se realizó todo el ejercicio pues interactuamos en el sentido de que pudimos como compartir que las dudas, las inquietudes, también como también que ellos mismos valoraran el proceso que cada uno realizó. Entonces digamos que de manera transversal a cada una de las actividades de aprendizaje que se propusieron en el curso, también se da mucho esa comunicación y esa interacción entre los docentes y los docentes. Yo creo que no se trata de decir pues cuál es mejor o cuál es más mala, no. Creo que cada una de las modalidades de enseñanza de aprendizaje, la presencial o la virtual, cada una tiene
sus bondades, sus posibilidades, sus aportes, también sus limitaciones, como todo. No hay que desconocer pues todo ese panorama. Mm, pero yo qué podría decir que es diferenciador ya dentro de esa práctica educativa mediada por la STIC. Um, pues una, mm, diría yo, en el caso pues de estos cursos que se ofrecen bajo la modalidad virtual, es de que se busca potenciar mucho, y es un reto que tenemos, el de poder propiciar una gestión del propio aprendizaje por parte de los estudiantes, en el sentido de que ya el estudiante no va a estar, digamos, siempre al pie del docente diciéndole qué debe hacer, cuáles son las actividades, qué lecturas debe realizar, ¿cierto? Sino que al contrario, ya el estudiante en la modalidad virtual se va a encontrar con un curso que ya tiene todas las lecturas, tiene todas las actividades. Ya, ¿cuál es el reto? Inicie su proceso formativo. Entonces, digamos que esa es como una de las bondades, pero también uno de los retos. Eh, y es el de poder gestionar ese propio aprendizaje. Cómo poder que el estudiante lleve a cabo ese proceso autónomo de aprendizaje, de que no esté bajo la presión del docente para que realice como ese proceso. Esa es como una. Y la otra sería muy en clave de también, o sea, yo creo que el eje central ahí es la autonomía del estudiante, primero para gestionar su propio aprendizaje, para autoevaluarse, cómo está llevando a cabo el proceso, y también como adquirir como esa disciplina en el sentido de saber gestionar sus propios tiempos, porque ya pues, al ser modalidad virtual no necesariamente tiene que cumplir con un horario, sino que él en sus espacios decide en qué momento estudiar. Entonces esa es como otra de las bondades que este ejercicio tiene. ¿Qué se ve usualmente, o lo que yo vi en el curso de Contigo Enseño, que es muy particular? Pues uno esperaría pues de que los docentes muy juiciosamente bajo su rol de estudiante llevaran a cabo muy eh, eh, como muy no sé cómo decirlo, eso, sí, cumplir como con todo el proceso en unos tiempos, ir trabajando en la marcha, ¿cierto? Que se fueran capaces de gestionar ese tiempo, pero ahí se ve que en algunos pues yo noté de que, por ejemplo, algunas actividades las entregaban ya cerca de la fecha límite, o pues todo era como ya para lo último, eso como que ya es como que tan común en nuestra cultura de trabajar. Digamos que este curso simplemente fue un abrebocas de todo ese panorama que les iba a esperar a ellos como docentes al momento de empezar a dar sus cursos virtuales. Mm, pues nosotros ya luego de eso hemos venido pues recibiendo, realizando pues como el apoyo a algunos docentes que aún tienen como algunas dificultades, eh, por ejemplo con la gestión de las actividades o con la publicación de algunos recursos. Entonces, pues sí, preguntas siempre van a quedar, y eh, hemos visto pues que algunos todavía tenían como algunas inquietudes, dificultades, igual se les ha hecho pues como el acompañamiento. Pues yo creo que sí, este curso es simplemente un abrebocas, yo creería, de que estos docentes deberían, no sé, pensar como otro espacio de formación que ya sea mucho más, donde se dé mucho más la reflexión de lo que implica ser docente, ser tutor en la modalidad virtual.
pues porque el curso eran 12 horas. Pues, entonces, sí creo que ellos deben pues, buscar de que puedan seguir como formándose en esta parte. Y pues si no estoy mal, pues aquí nosotros tenemos un curso que es de una mayor intensidad, que es el curso de formación de tutores virtuales de aprendizaje. Yo creo que ese curso sería una buena oportunidad para que ellos sigan profundizando sobre el rol que ellos están asumiendo. Digamos que sí es un abrebocas, ya la idea es que pues ellos sigan nutriendo como ese proceso de formación. Mm, pero bueno, de aquí también pues salieron unas cosas muy interesantes. Ver entonces lo que mencionaba al principio, interesante que ellos asuman el rol también, no solo de, pues no de docente, sino también estudiante en este momento. Digamos que aquí asumieron esos dos roles en las diversas actividades que se propusieron.